sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Refiriéndose al mismo pasaje, Marcos lo dice de otra manera en el capítulo número 12, el versículo número 41. Dice: estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Esta frase donde dice que Jesús estaba sentado enfrente del arca de las ofrendas, o el lugar donde las personas ponían sus ofrendas, llama la atención porque regularmente a Jesús no lo vemos sentado en un momento así. Jesús lo vemos sentado, pudiera ser entre las multitudes enseñando, pero regularmente no nos encontramos con pasajes donde diga que Jesús estaba sentado. Y entonces, ¿cómo es que llegamos a este momento en que encontramos a Jesús en esta posición? Bueno, posiblemente era que Jesús se encontraba cansado. Jesús, desde el capítulo anterior lo estamos viendo que Él está llegando al templo y está viendo movimiento de parte del Señor Jesús. Entonces, posiblemente que Él se haya sentado un momento para descansar. Ese lugar donde Jesús se encontraba, el atrio de las mujeres. La palabra atrio es un patio, era el lugar, en el templo estaba la primera área, que era el atrio, conocido como el atrio de los gentiles. En ese lugar todas las personas podían llegar, todas las personas podían entrar, los que eran judíos y los que no eran judíos. Pero luego estaba el atrio de las mujeres, que las mujeres judías podían entrar hasta ese lugar. Después había un lugar más adentro, y era parte de donde entraban los judíos, exclusivamente los judíos. No se permitían mujeres ni se permitía ninguna otra persona. Después estaba el lugar donde estaban los sacerdotes y luego el lugar santísimo. Pero en este lugar, el patio o el atrio de las mujeres, ahí estaban los ofrenderos, el arca donde se depositaban las ofrendas, y las ofrendas tenían diferentes direcciones para lo cual serían usadas. Entonces había diferentes lugares donde se ponían las ofrendas. Este lugar también era un lugar donde se registraban las ofrendas, o sea, se tomaba registro de ellas y se especificaba para qué eran, cuál era el uso que se le iba a dar a estas ofrendas. Esa puede ser otra explicación del por qué Jesús estaba sentado enfrente de donde estaban estas ofrendas. Y Él estaba ahí observando mientras esperaba tal vez, o mientras descansaba, qué era lo que estaba sucediendo. Entonces el relato de hoy consiste en esta viuda que entrega todo lo que tenía. Lo primero que vemos en el pasaje es a los ricos. ¿Qué encontramos de parte de estos ricos? Le leo otra vez el versículo que dice Marcos capítulo número 12, el versículo número 41. Dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Así dice la frase: muchos ricos echaban mucho. El arca era una especie de cofre, una cajita donde eran depositadas estas ofrendas. Y estamos hablando del tiempo de Jesús, ya después iniciando el conteo, después del el cero, pudiéramos decir así. Pero antes, en el Antiguo Testamento, mucho antes de que el Señor Jesús naciera, se había establecido un arca, una caja, un cofre donde se depositaban las ofrendas que se traían a la casa de Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo número 12, el versículo número 9, dice la palabra del Señor: mas el sumo sacerdote Joiada
tomó un arca, esta es la cajita, el cofre, e hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar a la mano derecha. Así que se entra en el templo de Jehová y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Ese era el procedimiento. Entonces, cuando entramos al Nuevo Testamento en el templo, es el atrio de las mujeres, había lugares donde se depositaban las ofrendas, y esto es entonces desde mucho tiempo atrás se tenía esta manera, este sistema de traer las ofrendas a la casa de Dios. Entonces estos ricos, muchos ricos, echaban mucho dinero. Está bien, echaban mucho dinero porque se necesitaban. Eso era bueno para el templo. Había que suplirse muchas necesidades en el templo. El edificio era grande. El edificio se describe como un edificio muy hermoso. Estaba construido con piedras que estamos hablando que piedras que podía ser de un tamaño de 2 metros. O sea, eso nada más de pensar en una sola piedra que medía más de 2 metros, eso nos da idea de la hermosura que era ese edificio. Y había muchas necesidades que cubrir, había ofrendas destinadas a los pobres, había ofrendas destinadas como para los sacrificios, para la leña, para el incienso, para el tributo que se pagaba del templo. En sí, todo el rol de sacrificios y todo el funcionamiento del templo requería de dinero. Entonces, ese era lo que, de la manera como subsistía y cómo se suplían todas las necesidades que había en el templo. Entonces, el problema no era en sí el dinero. Y en el caso de los ricos, el problema de ellos era de que ellos sí echaban mucho, pero no era medido por Jesús la cantidad, sino la intención del corazón, porque ellos echaban mucho, pero echaban de lo que les sobraba. Es decir, que en el momento que ellos estaban dando, a ellos no les costaba nada, para ellos no era ningún sacrificio, ellos no hacían ningún esfuerzo, porque la cantidad que dieran, el versículo dice, eran muchos y echaban mucho. Esto a ellos no los despeinaba, no les costaba ningún trabajo, no les hacía ningún efecto, simplemente que era desprenderse de algo que ni siquiera lo sentían. No se iba a reflejar en sus cuentas, no se iba a reflejar en sus dineros, porque no estaban haciendo ningún sacrificio, no estaban haciendo ningún esfuerzo, estaban dando de lo que a ellos les sobraba. No solamente eso, sino que la manera como ellos habían obtenido sus riquezas, muchas de esas riquezas eran obtenidas abusando del pobre, abusando del que no tenía. Era la manera como ellos también se habían enriquecido. Aparte, la palabra del Señor también nos enseña que muchos de ellos echaban para ser vistos de los hombres, para que los tomaran en cuenta, para que la gente viera que ellos estaban dando, hacían sonar las obras que ellos hacían. Entonces, la actitud de sus corazones, el actuar de sus corazones no era un actuar que fuera agradable delante del Señor Jesucristo. Ellos daban, pero no había en su corazón la intención de querer dar, sino la intención de querer ver y de quererse verse, que a través de las cantidades que daban, ellos demostraban a la gente que eran personas ayudadas, bendecidas, y esto era para resaltar la pobreza de los desventurados que estaban mal delante de Dios o que eran rechazados de parte de Dios, y ellos a través de sus cantidades y a través de sus obras eran bien recibidos y bien vistos por el Señor. En el caso de la viuda, encontramos que era una mujer pobre. Ella, mientras los ricos dieron de su riqueza, ella dio de su pobreza todo lo que tenía, de su escasez, de lo único que poseía, de todo lo que poseía en ese momento fue lo que ella dio. Cualquiera se aferra en medio de una necesidad a lo poco que tiene. Dice la palabra del Señor que ella dio 2 monedas, 2 blancas. En el caso nuestro tal vez era aferrarnos a una de ellas, quedarnos con una de ellas o haber dado. O en un caso más difícil, agarrar las 2 monedas y guardarlas y no entregarlas y no darlas.
Y yo estoy hablando de este caso de la mujer viuda que dio todo lo que tenía. No es tanto referente a que hablemos de dineros, aunque sabemos que es un medio por el cual Dios nos bendice cuando nosotros bendecimos la obra de Dios, pero en sí no es ese mi enfoque ni es ese mi propósito, sino el corazón de la viuda, la intención de esta mujer, de cómo ella reacciona de una manera tan generosa y de una manera tan espontánea, porque cuando el corazón reacciona de esa manera delante de Dios, Dios no se mide para bendecirnos. La mujer reaccionó en un paso de fe, ella actuó en fe. Esa es la manera que nosotros los hijos de Dios debiéramos de reaccionar en siempre, en todos los momentos de nuestra vida. En este caso, mientras está sucediendo este acontecimiento, recién Jesús había mencionado. Estamos en el capítulo, la lectura que damos es en el capítulo número 21, 1 al 4, pero Lucas capítulo 20, versículo 47, es decir, creo que es el último versículo del capítulo anterior al capítulo número 21, dice Lucas 20, 47. Que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Está hablando de personas que en el momento que dice devoran las casas de las viudas, les arrebatan, les quitan lo que tienen. Esa era la condición que una viuda enfrentaba. Y recién también anteriormente Jesús había pasado por el templo y cuando estaba en el templo había corrido a todos los que estaban haciendo negocios ilícitos ahí mismo en el templo. Se había levantado un sistema de corrupción muy, muy terrible y muy triste cuando Jesús entra al templo y hace la purificación del templo diciendo, de acuerdo a lo que dice Lucas 19:46, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cuevas de ladrones. Desafortunadamente, lo que sucedía en ese tiempo en la casa de Dios era una grande corrupción, un grande robo, un grande abuso hacia los pobres, hacia los desventurados. Y recién Jesús está atravesando esos momentos. Y realmente Jesús lo que está realzando aquí es el corazón de la mujer que contaba solamente con estas 2 monedas y era entre las monedas que se manejaban entre los judíos, las monedas más pequeñas, las monedas más delgadas, las monedas que pudiéramos decir que de esas que nadie quiere cargar en la bolsa, porque es verdad, o sea, hay monedas que sí nos gusta traer en nuestra bolsa, billetes que nos gusta traer en nuestra bolsa, pero hay monedas que nada más nos están haciendo espacio y muchas de las veces las sacamos de nuestros bolsillos porque pensamos que no nos sacan de un apuro. Muchas de las veces en los estacionamientos nos encontramos estas monedas que nadie quiere, porque a alguien se le cae una de esas monedas y ni siquiera siente que vale la pena agacharse a levantar esa moneda. Bueno, las 2 blancas que la mujer tenía valían menos que esas monedas, pero era todo lo que la mujer poseía en ese momento. Yo sé que no podemos evaluar a lo que valía en ese tiempo esas monedas al tiempo nuestro, porque son tiempos muy diferentes, pero en el caso de la mujer, para ella era su sustento, era todo lo que ella poseía en aquel momento. Una mujer viuda vivía en una condición triste. El solo hecho de decir viuda, estamos considerando que era una mujer pobre, una mujer que vivía tal vez con lo más básico, con lo más necesario y vivía el día a día. Quizás esta mujer apenas había conseguido esas 2 monedas, era todo lo que ella poseía, todo su capital con el que contaba en ese momento. Y cuando ella viene, ella entrega toda su ofrenda, toda. La deposita en aquella arca, en aquel ofrendero. Y si nosotros nos ponemos a calcular este dinero, vamos a descubrir que es una cantidad insignificante a comparación de los ricos. Era algo que no tenía realmente valor y era algo que no podía sacar de un apuro a nadie. Es más,
muchas de las veces una cantidad se entrega y hay cantidades tan pequeñas que las hacemos a un lado porque por lo pequeño que son no alcanzan a ir a un grado más para lo que se necesita. Algo así era la ofrenda de esta mujer viuda. Sin embargo, lo maravilloso fue que para Jesús fue una ofrenda valiosísima, algo bien importante para el Señor Jesucristo. Leí en un libro: los hombres ven lo que es dado, pero Dios ve lo que queda. Y conforme a eso, Él mide la ofrenda y la condición de nuestro corazón. Esa es una realidad, porque nosotros estamos impuestos a contar. La otra vez estaba con mi hermano y me dijo, tenía su dinero que estaba cambiando, y me dice, cuéntalo, y lo empiezo a contar, y él vio que lo conté bien rápido y dice, ala, pareces banquera. Somos dados a contar el dinero. La realidad es esa, que el dinero se hizo para contarse. Pero nosotros medimos, medimos de acuerdo a lo que contamos. Pero Dios no ve así las cosas. Dios mira en lo que queda. Eso es en lo que Dios se enfoca. Y Él miró la condición de la mujer, que ella había entregado todo y se había quedado sin nada. En ese momento ella se desprendió de todo lo que ella tenía. Y algo interesante en el pasaje es que Jesús era la última vez que Él estaba visitando el templo. Había entrado a la última semana, la que conocemos como la Semana de la Pasión, la Semana Santa, y Jesús recién había limpiado el templo, lo había llamado su casa, que era casa de oración, y para este día era el último que el Señor Jesús entraba al templo. De ahí ya lo vemos en un tiempo que ya va siendo dirigido hacia la cruz. Y cuando esto está sucediendo, Él llama a los discípulos, los hace venir para que ellos vean lo que está sucediendo. La viuda fue del agrado del Señor Jesús por la cantidad que ella dio, que el Señor no mide por cantidades, mide más bien por la intención del corazón. Miró la cantidad de los ricos, que era mucha su cantidad, pero que su corazón no era un corazón agradecido, ni era un corazón entregado, ni era un corazón el cual Jesús necesitaba. Mira a la mujer, mira su cantidad que está dando, pero se está dando cuenta Jesús que está dando todo lo que tenía. Se está quedando absolutamente sin nada. En este último día del Señor Jesucristo, en el templo, de ahí ya lo vemos salir y leemos los demás acontecimientos donde Jesús se va dirigiendo hacia la cruz del Calvario para entonces Él entregar todo lo que Él tenía, su vida misma, para que nosotros pudiéramos tener salvación. Jesús entregó su sangre en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados y para perdonar sus pecados. Jesús entregó su vida en aquel lugar, en aquella cruz, y lo hizo de una manera voluntaria, lo hizo por amor, se entregó completamente todo sin reservar absolutamente nada para Él. Todo lo entregó, dejó su trono de gloria, dejó el cielo para venir a encarnarse aquí y ser un humano más para sufrir y el menosprecio, para vivir el azote, para sufrir el golpe, la corona de espinas, los clavos. Lo entregó todo, llegando a la cruz del Calvario, para que tú y yo pudiéramos tener perdón de pecados y pudiéramos tener asegurado un lugar en el cielo. Él se dio completamente por cada uno de nosotros. Y yo alabo y glorifico el nombre de Dios por eso, porque a través de ese sacrificio mi vida es diferente y tu vida es diferente y su vida puede ser diferente, porque el perdón de nuestros pecados, lo único que puede comprarlo es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Así es que yo sé que ahí en su casa usted le está dando gloria a Dios por ese sacrificio que Él hizo por nosotros. ¿Qué le puedo yo dar a Jesús? ¿Qué le podemos dar al Señor? Le podemos dar
Porque yo le dije que yo no estoy hablando exclusivamente de dineros, estoy hablando de darle a Jesús todo lo que a Él le corresponde y todo lo que Él merece. Él merece lo mejor de nuestro tiempo, Él merece las primeras palabras de adoración, de alabanza en las mañanas que yo abro mis ojos, en mis planes, en mis proyectos. Él merece ser tomado en cuenta, Él merece ser honrado, Él merece ser tomado en cuenta en todo lo que nosotros hacemos. Sé que probablemente pueda sonar un poco fanática, un poco religiosa. La verdad que sí lo soy, porque considero de que todo lo que nosotros tenemos es gracias a Dios. Él nos ha provisto, Él nos ha dado, a Él le ha placido bendecirnos, llenarnos de rodearnos de cosas que nos provocan alegría, que nos provocan contentamiento, que nos provocan gozo, que nos llena nuestras alacenas, nuestra mesa de alimento, que nos da las fuerzas que nosotros necesitamos para trabajar, que nos da su gracia para nosotros continuar adelante. Lo mínimo que yo puedo hacer es darle la honra a Él y entregarle lo mejor de mi corazón y lo mejor de mi vida. Quizás no es en el caso como la viuda, que ella entregó absolutamente todo lo que poseía en ese momento. Quizás alguien sí quiera hacerlo, yo no sé, pero lo que yo sí sé es que Dios espera que nosotros le demos lo mejor de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestras vidas, porque Jesús mira nuestras motivaciones, qué nos mueve. ¿Qué es lo que a nosotros nos mueve entregarle al Señor Jesús? Y mire, Jesús estaba sentado enfrente del arca de las ofrendas. ¿Qué hacía Jesús sentado ahí? Yo le dije, probablemente Jesús estaba cansado. Era un momento en que Él se sintió cansado y tomó un momento de sentarse a descansar. Quizás fue que las ofrendas había que registrarse y había que registrarse con qué propósitos estaban dando. Y tal vez estaba esperando su turno para pasar y registrar su ofrenda. No, yo no sé, pero lo que yo sí me inclino a pensar, Jesús estaba en aquel lugar sentado frente al arca de las ofrendas, porque Jesús tenía algo que ver en ese día, tenía que acercarse a alguien, que tal vez ese alguien, esta mujer viuda, se sintió que nadie la tomaba en cuenta, se sintió que todo lo que ella hacía nadie lo miraba, se sintió de pronto tal vez sola, se sintió tal vez en un momento de que ¿quién la mira? ¿Quién se da cuenta de lo que le está pasando? ¿Quién se percata de las situaciones que está viviendo? ¿Quién toma en cuenta de sus pensamientos, de sus lágrimas, de sus tristezas? ¿Quién toma en cuenta su vida? Jamás imaginó que mientras ella llegaba a aquel lugar, tal vez con una grande carga, o tal vez con una promesa, o tal vez después de haber tenido días de estar en un estado de dolor, de tristeza, y de haber obtenido con grande sacrificio aquellas 2 monedas, o tal vez pensando, esto es lo último que tengo, lo entrego y no me queda nada y no sé qué me depara el mañana, ni sé qué me depara el futuro, tal vez llena de grandes preocupaciones, llena de dolor, llena de tristeza, de angustia en su corazón. La situación es que Jesús estaba ahí sentado en el momento que ella estaba echando estas 2 blancas, y es tan interesante y tan importante, y algo tenía que ver que Jesús había llegado a aquel lugar precisamente para atender a aquella mujer, porque entonces, ¿cómo tenemos explicación que Jesús llama a sus discípulos para que los discípulos vengan y vean lo que la mujer está haciendo? Es algo bonito y es algo hermoso pensar de que Jesús está atento a las cosas que me pasan a mí, las cosas que te pasan a ti, las situaciones que estamos viviendo. Cuando creemos que nadie nos está viendo, Jesús nos está viendo. El pasaje al cual nosotros dimos lectura, dice la palabra del Señor, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó el sustento que tenía. Jesús vio la intención y la condición de aquellos ricos
pero Jesús vio también a la viuda y le agradó la viuda, le agradó el actuar de ella, cómo ella dio. Entonces dice la palabra del Señor, llamó a sus discípulos para que ellos vinieran y dejar un antecedente marcado ahí. Jesús estaba ahí para aquella viuda. Ya después de ahí, Jesús no vuelve a visitar el templo. Se dio completamente todo ante la necesidad y ante la necesidad mía y ante su necesidad ahí en su hogar. Vamos a orar al Señor. Cierre sus ojos ahí donde está. Yo le invito a orar junto conmigo. Señor, te damos gracias en esta hora. Eres bueno, eres maravilloso, Señor. Sé que muchas de las ocasiones nosotros atravesamos momentos donde nos sentimos que tú no estás y que no podemos verte y que no podemos sentirte, Señor. Pero tu palabra me enseña que tú dejas todo, Señor, y te sientas ahí donde estamos nosotros, enfrente de nosotros, y nos miras, y miras nuestra condición, y miras nuestra vida, y miras nuestra necesidad, Señor. Así puede ser una necesidad económica, una necesidad física, una necesidad emocional, pero tú estás interesado en ayudarnos, Señor. En esta hora yo te pido que tú bendigas nuestra vida y bendigas nuestro corazón, que tú nos ayudes, Señor, en estos momentos en que atravesamos, que vivimos, Señor, de incertidumbre, de preocupación, de problemas, Señor. Cuando sentimos que nadie nos mira, Padre, tú nos estás mirando y tienes el interés y el deseo de ayudarnos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, ahí donde está la necesidad, yo te pido que tú llegues y que tú te glorifiques, Señor, y que tú ayudes, Señor, a mis hermanos, Señor, ahí en su hogar, a cada familia, Señor, a cada persona, Padre, que está clamando delante de ti en este momento, Señor. Bendíceles y ayúdales, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Enséñales que tú les lo que están haciendo para ti, Padre, en el nombre de Jesús. Y a ti te honro